lo que os decía, importante, si hay cualquier duda, cualquier cosa que queráis comentar mientras voy hablando, pues lo escribís en el chat y será la manera más fácil para todos, ¿vale? Para que no pierda mucho tiempo entrando y saliendo y al final de todo, pues tenemos nuestro turno de preguntas. Más o menos durará unos 30 minutos, no mucho más, tal vez menos. Que veáis un poco cómo uso diferentes dispositivos en una fase más aguda y en una fase de carga. Es la manera que he dividido un poquito las fases en este caso, en vez de que haya unas fases pues un poco más marcadas, diferentes tipos de fases, sino cojo una fase más aguda que va a ser primeras semanas, unas 4 o 6 semanas aproximadamente, depende en qué estado nos encontremos a la persona. Y a partir de ahí, pues una fase de carga donde esa persona ya recibe una cierta sobrecarga. Es un poco como lo he dividido, es la manera de verlo en este caso para que sea fácil. Al final tampoco es presentar un caso clínico, vamos a ver diferentes pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente de ligamento cruzado anterior y veréis un poco qué tipo de ejercicio hago, qué evaluaciones hago y cómo uso este tipo de dispositivos. Aquí, perfecto. Vale, una pequeña reflexión sacada de una revista de Aspetar. Al final, lo que nosotros queremos en nuestra clínica, en nuestro ámbito de trabajo, los que no somos puramente científicos que estamos en un laboratorio investigando, analizando datos, es intentar encontrar algún tipo de dispositivo, algún tipo de herramienta que nos dé datos, pero que no nos haga perder mucho tiempo. Eso creo que es algo básico. Sí, algo bastante importante que nos puede ayudar en lo que sería ese proceso de return to play sin perder demasiado tiempo analizando, sin perder demasiado tiempo realizando test, como antiguamente se pueden encontrar compañeros nuestros o en mi caso hace unos años, unos años, es hace 3 o 4 años, tampoco mucho, pero que quería hacer diferentes test de rendimiento de estado físico y necesitaba 3 días para hacer los test y cada día pues 2, 3 horas entre montar, desmontar, ejecutar, que todo saliera bien y al final eso lo que hacía es hacer perder mucho tiempo y muchas veces había datos que se perdían. De esta manera nosotros lo que conseguimos es que con unas herramientas sencillas, ¿sí? Un software muy cómodo, que lo podamos ver de forma bastante rápida y que podamos sacar una conclusión o algo, ¿no? Que nos pueda dar a conocer en qué estado se encuentra, cómo está ejecutando, qué fuerza tiene, sin perder tiempo y que nos sirva para nuestro día a día, que la realidad es, normalmente vamos a tener 1 hora con nuestros pacientes en clínica privada, 1 hora y media, 45 minutos, nos vamos a mover en ese porcentaje de tiempo, más o menos, y lo que no queremos es perder 20 minutos cada sesión evaluando a una persona. De esta manera, con este tipo de dispositivos, con los dispositivos estos de Kimball, no perdemos tiempo, que es algo importante. No necesitamos montar nada, simplemente se coloca y se ejecuta y al final eso es lo que hace que sea muy dinámico. Por eso para mí es algo que tenemos que tener en cuenta. Sí, sobre todo el hecho de cuando queramos comprar un dispositivo o queramos comprar cualquier especie de trasto que nos vaya a facilitar el trabajo es eso, que nos lo facilite y que no nos haga perder bastante tiempo. Un poco qué queremos hacer en esa fase aguda. ¿Sí? En esas fases agudas de las lesiones, sobre todo en esta de ligamento cruzado anterior, que es un poco más extensa, que va a durar aproximadamente unas 6 u 8 semanas, donde estamos en esa fase más aguda, antes de entrar en una fase más de carga, es empezar a hacer trabajar un poco todo el cuerpo, que no sea todo demasiado analítico, demasiado focalizado, sino que buscar estrategias para que podamos entrenar diferentes partes de nuestro cuerpo, que no solo sea una rodilla aislada, sino que ya sea el segmento en global y que empecemos a hacer conexiones un poco más neuronales. Un poco lo que dice este estudio
y por qué uso algún tipo de programa que nos da las plataformas en este caso. Al final, si hacemos el entrenamiento clásico de toda la vida, lo que sería el entrenamiento neuromuscular, que está muy bien y que está focalizado en un foco más interno, ¿sí? No consigue inducir a la neuroplasticidad que necesitamos en unas fases más avanzadas, aunque sí nos vaya a conseguir mejoras a nivel de mecánicas, ¿sí? Importante trabajar lo clásico, pero vamos a intentar trabajar todo este tipo de terapia un poco más aumentada, que es como se llama, ¿sí? Que lo que hace es garantizar una neuroplasticidad y que haya transferencias reales a la realidad. Sí, es un poquito la idea. Una cosa se queda muy interna, en un foco muy interno, sin tener en cuenta demasiado el contexto, y el otro tipo de entrenamiento lo que buscamos es fijarnos en agentes externos y buscamos ese foco más externo, que simplemente lo que va a hacer es que tengamos mucha más capacidad de controlar en diferentes situaciones y sin tener que pensar demasiado, que nos autoorganicemos en el movimiento. Es lo único. Cosas que podemos hacer, por ejemplo, en este caso, dos dispositivos que estoy usando aquí, lo que sería el Sense, que es lo que es el goniómetro, me va a servir para monitorizar un poco esos grados de movimiento activos y pasivos que nos vienen en los primeros días, que es importante controlar para ver si restablecemos la extensión en comparación con la contralateral y si restablecemos la flexión. Algo que nos tiene que preocupar más al inicio es sobre todo la extensión de rodilla. Vamos a controlar cómo se extiende esa rodilla y a partir de ahí pues vamos controlando sesión a sesión si mejora esa extensión de rodilla a nivel pasivo y a nivel activo. Algo que nos tiene que preocupar, pero no tanto como sería la extensión, sería la flexión. Y lo mismo vamos a hacer en activo y en pasivo. Vamos a hacer nosotros el movimiento y que hagan ellos el movimiento. Como por ejemplo se ve en este vídeo, él busca esa flexión activa. Aquí estamos hablando que lleva unas 3 semanas de trabajo esta persona postoperatorio. Vemos que más o menos su máximo está en 90 grados. Pues yo lo que voy haciendo es cada día durante esta fase aguda que me va viniendo, pues voy controlando la mejora. Normalmente a simple vista se suele ver, pero tener el dato y que la persona tenga el dato también le ayuda bastante. Más ejemplos, pues sería la extensión. Vamos a ver si hay una extensión completa o no hay una extensión completa. Vamos a compararlo con la contralateral. Nos podemos encontrar que no se extienda exactamente igual que la otra, pero lo que sí que es importante es que haya una extensión funcional, que sea capaz de activar esos bastos que van a ser los que nos van a proteger esa rodilla y nos van a ayudar a ganar fuerza en esas primeras fases. ¿Sí? Diferentes maneras. Lo podemos hacer tumbado en camilla buscando algún tipo de ejercicio de extensión en cadena cinética abierta, cadena cinética cerrada. Lo mismo en la flexión. Podemos buscar un ejercicio en decúbito supino, decúbito prono. Esto es lo que haría un poco con estos dispositivos. Luego, con las plataformas, en este caso, las personas en estos momentos, pues sobre todo protegen mucho la estructura lesionada, la cargan poco y lo que podemos conseguir aquí es que en un ejercicio como el que vamos a ver, que simplemente la persona está sentada, está en una posición cómoda, que no va a tener dolor, es importante que sí que haya unos ciertos grados de flexión de rodilla para poderlo hacer, pero si no, la estrategia es sillín más alto y que haya más extensión que flexión, ¿sí? Para que esté cómodo. Y a partir de aquí vamos a buscar que ejecute, que haga presiones en las plataformas. Como vemos aquí, él está estable. Vamos a intentar que esa línea se mantenga constantemente en ese 50-50 o puede ser un 60-40, lo que nosotros consideremos. Y él lo que hace es aplica fuerza con las dos piernas, como vemos en las gráficas que van saliendo, y relaja. Aplica fuerza que se mantenga sobre un 50-50 y vemos cuánta fuerza está aplicando con una pierna y cuánta fuerza está aplicando con la otra pierna. ¿Sí? Esto puede ser un abordaje sencillo, útil,
fácil para primeros momentos. Que nos interesa también saber fuerza un poco más analítica de otras estructuras. Pues podríamos medirlo con los dinamómetros, una flexión plantar, una flexión dorsal, por lo que sea, nos interesa algún tema más en concreta, pues lo podríamos hacer. Más cosas un poco cuando ya vamos avanzando durante esas semanas. Mismo deportista, misma persona. En el primer vídeo que veíamos era unas 3 semanas. En este que vemos unas 5 semanas y en el que se ve en la izquierda, a menos de mi pantalla, es la semana entre media. Sí, lo que hacemos es lo mismo. Si os fijáis, se ve como una zona azul en la pantalla, sí, ahora lo veréis mucho mejor. Yo con esto lo que le marco es dónde está el 50-50% con un margen de, de equivocación, de error mínimo, y a partir de aquí él va haciendo este ejercicio de squats con la ayuda de estar cogido a la barra, de estar agarrado a la barra, él va bajando, subiendo, y lo que tiene que hacer es intentar mantener esa colocación en las plataformas, aplicar la misma fuerza en ambas en todo momento. ¿Sí? En el otro vídeo que se ve, pues es mismo ejercicio, ya no estamos agarrados a la barra, estamos poniendo una sobrecarga externa, en este caso unos 25 kilos aproximadamente, y tiene que mantener un patrón óptimo con ese 50-50. Nos puede interesar en este momento empezar a cargar un poquito la pierna más lesionada si lo tolera. Pues en vez de estar a 50-50 pondríamos 60-40, por ejemplo, o pondríamos la base, una plataforma un poco más adelantada que la otra. Y luego en el vídeo que se ve en el medio, pues sería una evaluación que podríamos hacer a nivel de los isquios para ver qué fuerza tiene uno y qué fuerza tiene el otro. Sí, a diferentes grados. Tal vez estos 90 grados no son los más ideales para los primeros días, ¿no? Porque a lo mejor no nos va a llegar a estas posiciones, pero tal vez en la tercera, cuarta, quinta semana, que ya tengamos esos 90 y un poquito más de grados, podemos empezar a hacer este tipo de test. Yo prefiero hacerlo así que tumbado boca abajo, porque la persona está un poco más estable y se puede ayudar de otras estructuras que hacerlo tan analítico como podría ser un leg curl. ¿Sí? Sí, aparte la posición siempre es la misma, la fuerza se aplica de la misma manera y no hay tanto error en el dato. Y lo podemos ir monitoreando. Diferentes grados de movimiento a 2 piernas, a una pierna, ya está. Esto sería un poco un posible abordaje que podríamos hacer en una fase más aguda. ¿Sí? Tenemos juegos también. Dentro de las plataformas podemos hacer unos juegos, que es lo mismo que vamos viendo ahí, pero en vez de mantener la estabilidad en un 50, pues va variando según la zona y lo único que tenemos que hacer es mover el objeto que tenemos en el juego al derecha, izquierda, centro y ya está. Fase de carga. Nos iríamos a esta fase de carga y aquí vamos a ver la importancia que tiene lo que sería el Rate of Force Development. Sí, que es este famoso RFD. Es importante saber que las lesiones, al menos en esta estructura, se producen a alta velocidad, como podría ser un esguince de tobillo. ¿Sí? O sea, es muy difícil entrenar ese momento de lesión porque es prácticamente reflejo y no nos da tiempo, pero sí que podemos intentar mejorar todo ese RFD, esa tasa de aplicación de fuerza rápida en un instante de tiempo concreto. Y lo que yo voy haciendo aquí es comparar los cuádriceps con los isquios para ver si realmente el cuádriceps se activa a la misma velocidad que el isquio de una pierna y de la otra. ¿Sí? Lo que nos vamos a encontrar es que en general, al principio, pues la pierna no lesionada, la no intervenida, va a trabajar mejor, pero a poco esa pierna lesionada, si se trabaja bien, va mejorando, incluso al final acaba siendo mejor que la pierna no lesionada. Y en ese momento es importante incidir en ambas piernas como si estuvieran igual, porque si no olvidamos la pierna no lesionada, nos centramos demasiado aún en la pierna lesionada y podemos tener problemas. Es importante trabajarlo cuanto antes posible. Se puede trabajar de muchas maneras.
sin poner en riesgo lo que sería la estructura, para no encontrarnos ese tipo de paciente que a los 6, 7, 8 meses está hecho un cuadro. Sí, sino que en esos momentos ya esté en forma, al menos a nivel de RFD. Es fácil, simplemente tenemos que tener algún test que nos sintamos cómodos, como puede ser un leg extension, un bridge, un squat, todo este tipo de ejercicios que nos ayuden a valorar sobre todo eso. Simplemente aquí os pongo un pequeño resumen, una tabla de resumen de cómo podemos entrenar la isometría. ¿Sí? Tenéis la tabla, tenéis debajo las dos links donde podéis encontrar sobre este tipo de trabajo que es bastante interesante. Yo normalmente voy a trabajar en estos casos pues a partir de lo que sería un yielding moderado, sí, y a partir de ahí hasta arriba. Los anteriores, si no es necesario, no los trabajo, aunque pueden ser útiles, pero empezaría a trabajar desde el tercero que veis vosotros. Sí, contracciones cortas en el tiempo, a alta intensidad y pocas. Diferentes ejercicios que podemos encontrar en fase de carga. Es una propuesta, pueden haber más, pueden haber menos, los que vosotros queráis. Yo uso bastante las plataformas, sobre todo pues para la distribución de pesos, para saber cuánta fuerza está haciendo, cuánta fuerza está absorbiendo, cuánta fuerza está produciendo, ¿sí? Como podría ser este caso, aquí está absorbiendo fuerza, a ver cuánta fuerza es capaz de absorber esta persona. Y aquí lo que vamos a ver es ver esa sobrecarga que se produce en el momento de bajada. Es importante que lo veamos, es una manera de verlo, de poder controlarlo, porque si no, pues al final no sé si realmente se está produciendo este pico o no se está produciendo este pico. Más cosas que podemos hacer, en este caso con una galga de tracción. Lo bueno que tiene esta galga es, primero, que es inalámbrica y segundo, que aguanta fuerza hasta 300 kilos, que es algo importante. En un ejercicio como este que está haciendo esta chica, pues pueden haber deportistas que te hagan 200 y pico kilos, que otras galgas no lo podrían resistir. Aquí simplemente ejercicio de elevación de talones, conectado con la galga, vamos a ver de forma bilateral, no controlamos una pierna con la otra, pues si lo que sí que podemos hacer con las plataformas es ver cuánta fuerza hacia la derecha y cuánta fuerza hacia la izquierda, en este caso es genérico. Y ejercicios isométricos para lo que serían los isquios, ¿sí? En una posición concreta, con una carga que no pueda movilizar esta persona, vamos a aplicar fuerza, vemos cuánta fuerza hace con la derecha, con la izquierda y la gráfica de fuerza en el tiempo, pudiendo comparar izquierda y derecha. ¿Sí? Podemos ver si la izquierda hace más fuerza que la derecha. Un poquito la idea se va viendo, se ven aplicaciones, más aplicaciones. En este caso, pues tenemos esos test isométricos que podemos hacer en una máquina de este tipo, en otro tipo de dispositivos. Pero como veis, peso que no se pueda mover, carga máxima y que empuje esa posición. Desde esa posición, ella empuja y vamos a ver cuánta fuerza es capaz de aplicar aquí con su pierna derecha y con su pierna izquierda y su globalidad. Es un test que uso bastante, en este caso con esta chica, pues lo introdujimos en el tercer mes, ¿sí? Primero, en las primeras 2-3 semanas que ejecutó, no tenía demasiado en cuenta que lo estuve haciendo al máximo, que necesitaba confianza en el test y aprendizaje, pero sí que hemos ido viendo una mejora bastante sustancial. Proponeros así en contexto, la primera vez que lo hizo, pues unos 120 kilos aproximadamente, hay que tener en cuenta que ahí se suma peso corporal, y el último día que lo hicimos estaba cerca de 200 kilos de aplicación de fuerza. Podemos saber que esa persona en esta posición es capaz de movilizar esos 200 kilos menos su peso corporal. Tendríamos los trabajos en dispositivos inerciales, que a veces es difícil de monitorear, de saber qué está pasando. Sabemos que estamos produciendo mucha fuerza, mucha velocidad, mucha potencia, pero a veces es difícil decir, sí, estoy haciéndolo bien, no lo estoy haciendo bien. Pues es una manera de monitorear en poleas cónicas, en dispositivos yo-yo,
lo podemos hacer con las plataformas, en este caso, así veo qué pierna está trabajando más y qué menos y cuál de las dos está absorbiendo ese impacto excéntrico. Y lo podríamos hacer también con la galga de tracción para ver qué fuerza estamos produciendo. Y luego el test que veíamos anteriormente, sí, estos isométricos. Este test es un test que uso bastante durante el proceso. Y al final el dato que nos da, para que veáis un poco cómo quedaría el report final, en este caso, pues tenemos desde el 16 del 8 hasta el 28 del 10 de este año, pues vemos que el primer día estaba en 12 kilos. Su pierna lesionada es la izquierda, en este caso, pues tenemos 12 kilos el 16 del 8, tenemos unos 20 kilos el 20 del 10. El naranja sería a 30 grados de flexión de rodilla, el amarillo sería a 90 grados de flexión de rodilla. Y vemos su pierna derecha, que es la no lesionada, que empieza más o menos en un estado inicial parecido a los 2 meses post-intervención, mejora, pero se estabiliza, no mejora mucho más de ahí. Debería hacer otro test a ver cómo va, pero sí que es un test que se puede ir haciendo de forma semanal. Al final tardas 3-4 minutos en hacerlo, no es mucho, y te da un valor sobre cómo están esos isquios. Más test que podemos ejecutar, que podemos hacer. El último sería la otra posición a 30 grados. Tenemos el squat y tenemos un ejercicio para sólido isométrico. Como os podéis fijar, nos va a salir en lo que sería el report izquierda-derecha, cuánta fuerza máxima ha aplicado con una pierna y con la otra, qué déficit tenemos, ¿sí? Y qué porcentaje se va hacia un lado o hacia el otro. Aparte, pues vemos las líneas que serían las gráficas de lo que sería la aplicación de fuerza rápida, ese RFD, una pierna con la otra y las dos en conjunto. Y luego finalmente aquí, pues en la derecha del todo, pues vemos cuánta fuerza ha aplicado con sus isquios a 90 grados y a 30 grados. En este caso, la pierna lesionada es no me acuerdo si era la derecha o la derecha, sí, pierna derecha, pues vemos que a 30 grados está mejor que no la otra. Test que realizo también con este tipo de deportistas una vez pueden, pues es el leg extensión isométrico a 90 grados nuevamente. Simplemente pongo el dinamómetro en esta posición y aplicación de fuerza. El dinamómetro aguanta unos 90 kilos de fuerza, no aguanta más. Entonces hay tests que no los podemos realizar porque se podría romper, pero en este caso sí que lo podríamos hacer. Pierna izquierda, pierna derecha y comparamos resultados. También podemos ver los abductores de cadera en diferentes posiciones. Normalmente uso a 90 grados de flexión de cadera y una flexión un poco más baja de cadera, ¿sí? Desde aquí pues vemos cuánta fuerza hace a nivel de abductores de cadera, que son bastante importantes en el proceso. Y este test, por ejemplo, lo vamos a usar desde el momento que la persona se pueda colocar en esta posición, porque no vamos a influir en lo que sería la rodilla de la persona. Y luego ya más a nivel de ejercicio, pues en este caso no sé qué nombre ponerle, pero bueno, en esta posición tenemos colocado el dinamómetro en lo que sería el talón de la persona. Es un ejercicio para los isquios, sobre todo en esa característica que tienen de isometría. Y lo que vamos a ver aquí es si se aplica más fuerza en el momento de bajada, si es capaz de mantener la fuerza constantemente, si hay picos de fuerza en los momentos que flexiona el tronco y es capaz de mantener la estructura bien activa. Eso sería un poco diferentes ejercicios. A nivel de la fuerza extensora de cuádriceps, pues vemos aquí el caso, pierna derecha, pierna izquierda, 32 kilos. En agosto, en diciembre, estaba sobre 55 kilos. Pues vemos que hay una mejora de 20 kilos en 4 meses aproximadamente. Pues bueno, tenemos esa mejora. Vemos que también ha ido bajando ese porcentaje de asimetría. También vemos que ha habido un momento de valle, un momento que ha habido una bajada de su rendimiento
Ya puede ser por un periodo de desentrenamiento, un periodo que no se ha entrenado sobre todo esa capacidad, que el test no haya salido del todo bien, pero bueno, más o menos sigue esa línea de tendencia de mejora, empeora ligeramente, vuelve a mejorar y luego hace un pico de rendimiento importante. Si este periodo que vemos de bajada de rendimiento da con un momento que tenía cierto dolor en la rodilla, entonces generaría inhibición en la zona y la aplicación del test pues tampoco era lo más correcto porque había cierto dolor, sobre todo en la lesionada, en la otra no, pero también hay baja de rendimiento. Más o menos se va viendo. Aplicación más a nivel de pues, ejercicios de entrenamiento, pues por ejemplo, tenemos este tipo de ejercicio. Yo en este caso a esta chica le pido que cargara sobre su pierna izquierda un 70% del peso y a veces es difícil, ¿no? Si no lo estamos midiendo que realmente pase eso, pues con las plataformas podemos ver que estemos cargando esa estructura más que la trasera. Para hacer esos isométricos de isquio, por ejemplo, ponemos un peso que no pueda mover, tenemos este ejercicio, esta variante de un puente un poco más intensa, en una posición más específica y a partir de aquí aplicamos fuerza. Y luego pues lunge en diferentes posiciones. Lo bueno que podemos hacer aquí es hacer un test el mismo día, un test de fuerza máxima y a partir de aquí entreno con la intensidad relativa de ese mismo día. Me ha dado 100 kilos y yo quiero entrenar un 60%, pues puedo entrenar sobre ese 60% de forma muy fácil. Lo que os comentaba un poco a nivel de sobrecarga excéntrica con dispositivos que intentan simular esa sobrecarga, pues yo lo que puedo poner aquí son plataformas, la galga enganchada entre el arnés y la polea. Voy a ver la gráfica que vamos viendo. Es importante que se produzca ese pico de fuerza justo en el momento de bajada, sería aquí, se debe producir ese pico de fuerza. Vamos a ver cuánta fuerza está haciendo en una pierna y en la otra. Vamos a ver al final también pues, la distribución de esa carga en el proceso. Puede ser que la pierna que frene en el momento de la sobrecarga sea la no lesionada y luego se esconda la otra. De esta manera lo puedo ver si realmente se está escondiendo o no se está escondiendo o si las dos van a la par o hay repeticiones que no van igual. Luego voy a ver la distribución también de dónde tiene el peso dentro del pie, ¿sí? Desde qué zona está aplicando fuerza. Si ese elipse es muy grande o es muy pequeño, lo bueno en este tipo de ejercicios que son bastante cerrados es que no sea demasiado grande, que se mantenga estable y eso quiere decir que el ejercicio es estable. Y luego la distribución del peso en todo el ejercicio, si está más en una pierna o en la otra. ¿Sí? Bastante interesante a nivel de este tipo de dispositivos porque cuesta medir lo que está pasando. A nivel de salto también nos puede dar valores interesantes. Podemos evaluar ese salto. Lo mismo que anteriormente en ese ejercicio que os presentaba de isquio, sería algo del estilo y vamos a ver si esos golpes están cambiando la estructura o no, si está generando más fuerza, está generando un pico o no está generando un pico. Y luego, pues veríamos un ejercicio, un squat más tradicional. En este caso, pues es una persona que viene de una lesión de cruzado, se ha recuperado y ahora está con cierto dolor en el tendón contralateral. Pues buscamos ese abordaje con carga alta, rango parcial y movimiento lento. De esta manera, pues voy controlando bastante bien lo que está pasando. A nivel de salto, pues esto es lo que nos da. La persona salta, voy a ver con qué pierna ha hecho más fuerza de las dos, si con la izquierda o con la derecha. Aquí es bastante difícil que veamos una simetría 100%. O sea, normalmente va a haber una pierna que impulsa mucho más que la otra. Vamos a ver el tiempo de vuelo y el porcentaje de salto. En la gráfica lo que vamos a ver es el momento que se impulsa contra el suelo, ¿sí? Momento de fase concéntrica cuando está subiendo, esa fase aérea no hay dato, y en el momento del impacto, ¿sí? En el impacto suele haber un pico de fuerza.
tiene que producirse y vamos a ver con qué pierna es la que se produce ese pico de fuerza. En este caso, con la pierna izquierda. ¿Sí? Su pierna lesionada es la derecha, pues vemos que su pico en el momento de aterrizar, su izquierda es la que actúa más y en el momento de impulsar también es la que actúa más, la izquierda. ¿Sí? Esto es normalmente pues la pierna no dominante suele tender a impulsar más y en este caso pues es un mecanismo más de protección que hace el landing con un poco más esa pierna. ¿Sí? Nos puede dar información aparte del tiempo de vuelo, no es solo medir tiempo de vuelo, sino que vamos a ver aplicación de fuerza. Otro tipo de manera de trabajar, ya acabando, que podáis ver, pues por ejemplo, lo que nos permite es en este tipo de ejercicios o lo que sí, en este tipo de ejercicio, pues lo que podemos ver es, puedo marcar un rango de aplicación de fuerza, cuánto tarda en llegar a ese máximo, me va a medir, cuánto RFD está haciendo al máximo por kilosegundos. Se puede modificar este dato en newtons, en libras, lo que os interese, se puede modificar y luego que se mantenga en ese intervalo de confianza o de rendimiento que es lo que nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo mido previamente, hago como un test de fuerza máxima en esta posición, me da lo que me dé, pues 180, 190, lo que sea. Y a partir de aquí, pues voy a entrenar a un 70, un 80%. Voy a hacer 3, 4, 5 repeticiones de 6 segundos que se mantengan en ese momento. En el momento que ya aplica fuerza, tiene que ir rápidamente a esos valores. A nivel un poco ya concluyendo, sí, el uso de este tipo de dispositivos o otros dispositivos al final nos van a ayudar a controlar el estado del lesionado y sobre todo saber cómo va el proceso. Algo que nos ayuda bastante también es saber si esa persona está mejorando o no está mejorando. Normalmente, como vienen de estar bastante mal, de estar bastante jodidos, o jodidas, pues la mejora es sustancial y se va viendo si el trabajo es bueno, no se complica y eso al final lo que genera es motivación, que la persona esté un poco más metida en el proceso, que vea que lo que estamos haciendo tiene sentido, aunque vayan a mejorar de diferentes maneras, pero al menos lo que tú estás haciendo les genera una mejora en su rendimiento. Lo que nos va a ayudar es que estén más metidas, lo que decía, más focus en todo lo que estamos haciendo. El hecho de tener una pantalla que nos esté midiendo lo que está pasando, pues lo que hace es que directamente conecte y como suelen, a ver, en mi caso ahora que estoy en tema más de rendimiento, como son personas competitivas, rápidamente quieren rendir, quieren hacerlo bien y es una manera de que sea fácil para estas personas. Así que no se nos complica mucho la vida. Simplemente pones esa parte de reto, esa parte de feedback constante, que no hace falta hacerlo siempre. En algunas ocasiones va muy bien hacerlo y lo que hace es eso, focalizar mucho más la atención y pensar que el proceso no solo es un aspecto condicional, sino que también van a entrar en juego otro tipos de factores. En este caso, pues hablando un poco del tema que estamos hablando, el hecho de poder medir, de poder saber lo que está pasando, de poder saber lo que está pasando en el mismo momento que estamos ejecutando, pues lo que hace es facilitar nuestro trabajo, facilitar el trabajo de la persona lesionada y sobre todo, pues motivar dejar de que piensen tanto en lo que sienten, en lo que notan, sino que se centran en otras cosas y todo eso nos lo facilita bastante. Aquí tendríais un poco cómo podéis contactar conmigo en caso que haya dudas que no se resuelvan ahora en este momento. Si las podemos resolver todas ahora, pues mucho mejor, pero en el caso que no, pues tenéis la forma de contactar. Lo más fácil es contactar directamente en mi Instagram, que es donde suelo contestar de forma más rápida. En el correo, pues siempre se quedan un poco encallados y eso. Nada, antes de cerrar pantalla y poner en el chat, gracias por haber asistido, por haber
gastado un parte de vuestro tiempo en estar aquí, escuchando un poco. Espero que os haya servido, que os haya ayudado un poco a nivel de cómo enfocar la readaptación o el trabajo con este tipo de pacientes con estos dispositivos. Se podría hacer muchas más cosas, pero simplemente os enseño lo que suelo hacer yo en mi día a día, que al menos a mí pues no me va mal, me sirve, me ayuda y no me complico demasiado la vida en este sentido. Vamos a poner aquí. Tun, tun, tun. Vale, ahora pues cualquier cosa que queráis comentar, pues comentamos por aquí, por el chat, si os parece. Cualquier pregunta. No sé si podéis escribir o no podéis escribir. Si, si hay dudas o no hay dudas. Bueno, si ha quedado todo bastante claro y no tenéis dudas, pues iremos cerrando, pero bueno, espero un poquito más a ver si sale alguna pregunta y así la respondemos. Vale, tenemos aquí una pregunta de Adrián. Bueno, ya supongo que lo leéis. Pregunta si intentamos restablecer a la persona en valores previos si los tenemos. Si tenemos los datos previos, pues al final tenemos un dato de cómo se encontraba esa persona antes de lesionarse, que no quiere decir que, se- que esté bien o que esté mal, simplemente tenemos unos datos para comparar lo que estamos haciendo, si no, pues comparamos sin tener una previa de esa persona. Yo lo que intento es que estén bastante mejor a nivel condicional de lo que ya estaban. Normalmente lo que nos encontramos es que están mejor, están bastante mejor de lo que estaban. Incluso te dicen que se sienten más fuertes, se sienten con más potencia, con más velocidad. Lo que les suele faltar es el ritmo de competición. Entonces, un poco el objetivo que tenemos, sobre todo cuanto antes, es que se encuentren físicamente muy bien, que se encuentren en un estado óptimo, que mejoren sobre todo ese estado previo a la lesión. Normalmente es relativamente fácil porque al final cuando están en dinámica de equipo el entrenamiento un poco más individualizado cuesta más de llegar. En cambio, cuando hay lesión, pues todo es individualizado. Se puede trabajar extra porque no va a haber la carga de entrenamiento. Entonces, a nivel condicional, lo normal y lo que intento buscar yo es que estén bastante mejor a nivel que ellos se lo sientan, sea un poco más objetivo y
ya está, sería un poquito eso, ¿sí? Intentar que vuelvan mejor de lo que estaban. La comparación entre cuádriceps e isquios la realizas solo para ver la velocidad de activación o también para medir el equilibrio de fuerza máxima entre ambos. Lo uso para ambas. Primero miro fuerza máxima que hay en cuádriceps y isquio, ¿sí? Luego miro a qué nivel de velocidad se activa uno y se activa el otro, que puede ser que el cuádriceps tenga mucha fuerza pero vaya muy lento o al revés. Y luego, pues lo que decías, mirar esos equilibrios, que el ratio esté lo más igualado posible, aunque normalmente pues hay una cierta dominancia de los cuádriceps, al menos en tema de fútbol, de fútbol. En cuanto a tiempos biológicos, en el Return to Play lo tienes en cuenta. ¿Cuáles son tus criteриos al respecto? ¿Te basas sobre todo en datos de fuerza, simetría? Bueno, normalmente tenemos ese tiempo de recuperación un poco fijado, sí, de unos 9 meses, 9, 12 meses aproximadamente, pero sí que nos vamos a encontrar en situaciones que la persona está preparada para competir antes, sí, sin que haya un riesgo demasiado grande en ese return to play. Entonces, el hecho de poder saber cómo está de fuerte, cómo tolera esos impactos, todo eso nos puede ayudar a tomar esa decisión a que entre antes con el equipo. En general, van a estar en torno a unos 9 meses, 9, 10, 11, 12 meses. Este tipo de lesión es lo que intento, pero sí que hay algún deportista pues que está 7 meses, 8 meses. Menos, normalmente no, pero sí que nos ayuda bastante a saber en qué estado se encuentra la persona. Bueno, si no hay más preguntas, cualquier cosa que ya os digo, si no ha quedado algo claro o queréis comentar cualquier cosa, pues contactar sin problema. Suelo contestar siempre. Así que nada, muchas gracias por haber estado aquí, por haber estado escuchando durante un rato estas horas. Pues si estáis por aquí en España, pues antes de cenar o después de cenar, si estáis en México o otro país de la zona, pues antes de comer o después de comer. Que tengáis un buen día. Y os digo, cualquier cosa me comentáis que contestaré con el máximo agradecimiento posible. ¿Vale? Muchas gracias a todos y nada, un placer haber estado aquí durante un ratito. Que vaya muy bien.